Ok, entonces vamos a retomar la figura de ayer. Y déjenme rápido paso la grabación porque no encuentro el lápiz. Ok, entonces le pusimos letras y le vamos a poner, por ejemplo, esta A, B, C, D, G, F. ¿Nos quieres decir algo, Christopher? No, se activó mi Okay. diario. F, G y H. Ok, entonces A, y vamos a poner un eje de rotación aquí en el centro. No se ve nada. En el centro. ¿Sí? Ese eje de rotación que está en el centro pasa por esta figura, por esta esfera, pasa por aquí en el centro de la celda, no en el centro de la esfera, sino en el centro de la celda. ¿Sí? Entonces, si tú giras 40 grados y esta parte de aquí es cúbica, que de hecho no lo es, pero digo, si es un cuadrado, no, creo que sí es cuadrado, no me acuerdo de esta estructura en específico, pero si es cuadrado, cuando giras 90 grados va a pasar de A a B. ¿Sí? Pero la reflexión implica un giro de 180 grados, o sea, porque es un C2 o un 2, como lo quieras ver, entonces gira desde A hasta C. Y luego lo reflejas, el reflejo es el que está aquí, es un plano que pasa por aquí en medio. Un plano espejo que pasa por aquí en medio. Y refleja la parte de arriba en lo de abajo y lo de abajo en la de arriba. Entonces, de C pasa a F. ¿Ahora sí queda claro? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Pero es más fácil verlo en la diagonal. Ahorita, hoy que vamos a ver matrices, vamos a ver por qué en la diagonal. ¿Qué tiene que ver eso de diagonal? ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, nada más como para quitarme esa Sí. idea. Oye, ya entendí. Estamos girando sobre un eje Z, un eje vertical. Sí. Entonces, sí, para que yo viera, bueno, lo que yo hice cuando cuando la vi la clase, yo la bolita A la había puesto en E. Bueno, ya entendí por qué está mal. En Entonces, E de elefante. ajá, o sea, la A, Sí. cuando yo lo hice, dije, pues gira 180, ponla en B, Sí. refléjala y está en E. Ya Sí. entendí que eso es incorrecto, pero Sí. entonces, ¿qué eje es ese que gire yo? Pues es que giraste ese mismo, pero giraste en 90 grados en vez de girarse en 180 grados. Mm, ok. Porque primero pasó de A y luego pasó a B, ¿no? Ujú. Y luego hiciste el espejo y entonces de B pasa a E de elefante. Entonces, al pasar de A a B, en vez de girar los 180 grados para llegar a C, nada más giraste 90 grados. Ajá. ¿Sí te queda claro, Pablo? ¿Por Digo, qué? está un poco abstracto, pero bueno, lo que me preocupaba o me importa es entender qué había sucedido, pero sí, ya está bien. Mira, esa, digamos que estaría así, hasta Ajá. C, aquí. Ajá. Y si te fijas, este ángulo que así como está en perspectiva, este ángulo que está aquí, ese es un ángulo de 90. Y aquí esta es la misma línea, ¿verdad? Entonces, ese es más, no lo voy a dibujar así. Ese es un ángulo así, de 90. Y este ángulo hasta acá, esos sí son los 180. Sí, sí, sí. Aquí incluso se ve que es una línea recta. Ujú. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Todo bien. Ok. Gracias. Marco, es Sí. como si giráramos la esquina, ¿no? De un cubo Rubik. Sí, exacto, como si girara la esquina de un cubo Rubik. Ajá, este A lo giras de hasta abajo y va a quedar, lo giras 90, se cambia esta posición B, pero si lo giras 180 grados, se cambia esta posición C. ¿Sí? Ok, bueno, Sí. vamos a continuar. Estas fueron todas eran operaciones puntuales.
Ahora vamos a ver operaciones que involucran la traslación. Entonces, el primero que involucra que vamos a ver que se llama plano de deslizamiento o glide plane o gliding plane también. Ajá. Plano de deslizamiento. Eso quiere decir que ese plano de deslizamiento se compone de dos, componentes. La primera es un espejo y la segunda es una traslación. Esa traslación va a ser en un medio de la celda unitaria. Por ejemplo, si tenemos este carrito que está aquí dentro de la celda unitaria y aplicamos un espejo, va a quedar el carrito aquí abajo, pero viendo hacia arriba. Y luego aplicamos una traslación en esta dirección y queda el carrito desplazado. Entonces, la operación completa sería de aquí, de este punto, donde está el mouse, siempre se me olvida activarla esta cosa, y luego no. Entonces, de este punto, pasa para acá con las llantas hacia arriba y luego aplicamos el deslizamiento. ¿En dónde vamos a aplicar el deslizamiento? Si dice gliding plane A, eso quiere decir deslizamiento en la dirección A. Si dice gliding plane en C, quiere decir deslizamiento en C. Y dice gliding plane B, deslizamiento en B. El espejo siempre debe de tener una de las componentes que tiene la dirección. Por ejemplo, este es deslizamiento en A y tiene componente en AB. O sea, el plano está en AB. ¿Sí? Hay otro espejo que podría ser el AC. Ajá, esa sería otra forma. Pero eso ya se debe indicar qué operaciones, o sea, cuál es el plano y cuál es el deslizamiento. El deslizamiento siempre es un medio de la celda y la dirección A indica en dónde se está desplazando. Marco, Sí, entonces, como tal, en esa, primero se hace la operación de espejo, entonces queda volteado, ¿no? sí, Y ya después ya nada más es el deslizamiento que usted está comentando. correcto. O Ok, sea, ok, gracias. aquí está espejo, quedan las llantas para arriba y luego aplicamos la traslación. La traslación la va a mover un medio. Lo puedes hacer al revés, les dije que conmutan. Hacemos el deslizamiento, o sea, el carrito o el trenecito avanza y luego aplicamos el espejo. ¿Sí? Sí, gracias. Gliding plane o plano de deslizamiento. Ahora, ¿qué pasaría si el gliding plane es B? Entonces se desliza en B. Entonces está este carrito así de frente como originalmente estaba. Aplicamos un espejo, queda aquí y luego se desliza en B un medio, o sea, se acerca hacia nosotros. Entonces está el espejo y luego se acerca hacia nosotros un medio de la celda unitaria en la dirección B. ¿Hasta ahí claro? ¿Todo claro? Sí. Y podemos hacer también el plano de deslizamiento en C. O sea, ponemos el carrito inicial, lo ponemos aquí abajo, se refleja, quedaría en esta zona y luego lo desplazamos un medio de la celda unitaria. Si repetimos la operación, se refleja hacia acá y luego desplazamos un medio de la celda unitaria. Entonces, este carrito quedaría reflejado acá, cuando ya es un medio más un medio, sería 1. Entonces, es aplicar la operación varias veces. La primera pasa acá y sube. Luego, segunda operación, pasa hacia el otro lado y sube. La tercera operación, pasa hacia el otro lado y sube. Esto lo encontré en un video, me pareció muy bueno. Creo que por ahí puse el link del video. Me pareció muy bien explicado. Creo que dice Gliding Planes. Sí, dejen ver si por ahí puse, sí, ahí puse de dónde lo encontré, si quieren ver ese video de Gliding Plane. Me pareció bien explicado. Lo único que falla un poco ahí en el video es que no explica lo de los espejos y qué espejo es. Porque este puede ser BC, pero también puede ser AC. O sea, un AC sería sobre A y sobre C. Pero bueno, está bastante bien para entender. Tiene movimiento y todo, si quieren lo pueden checar. Ajá.
Ok. ¿Dudas del plano de deslizamiento? No, Marco. Marco, Bueno. ¿le puedes regresar al B, por favor? ¿Cabece? Sí. Ya, gracias. Ujú. Ahora vamos a ver, bueno, este es hay otros planos de deslizamiento, de hecho, los más fáciles son A, B y C, pero hay otros que son en diagonal y otra diagonal. Entonces, si tiene una N, significa que es la reflexión más un medio de traslación en la diagonal. Y si tiene una D, es un cuarto de traslación en la diagonal. ¿Por qué es un medio? ¿Por qué es N, perdón? Es diagonal, viene del inglés, aquí la diagonal tiene una N y diagonal tiene otra N. Entonces, si empieza con D, o N es de diagonal, y entonces para la D es de un cuarto de traslación, y para la N es un medio de traslación. Esos ya están un poco más adentro en simetría, porque casi siempre los que aparecen son A, B y C. Obviamente sí hay muchos grupos espaciales que tienen esos en diagonal, N y D. Ahora vamos a pasar al eje tornillo o eje helicoidal. Entonces el eje tornillo o screw axis, helicoidal axis casi no se usa porque hay otra cosa en estructura electrónica que se le dice helicoidal. Y ya últimamente se trata de evitar la palabra helicoidal para estos conceptos, para reservarla para la otra de estructura electrónica. Entonces normalmente se le llama screw axis o eje tornillo o eje helicoidal. Entonces, ¿en qué consiste? Este eje va a rotar, el otro era un plano y una traslación. Este es una rotación y una traslación. Entonces vamos a tener este punto A y lo vamos a rotar ciertos grados. Ajá. Si está hacia atrás, este A, y lo rotamos y luego lo vamos a subir. Ajá. Luego este igual lo rotamos y luego lo subimos. Lo rotamos y lo subimos. Lo rotamos y lo subimos. Lo rotamos y lo subimos. En este dibujo que está aquí, esa rotación sería, así como está, sería de ¿cuántos grados? La rotación. ¿Como de 270? 120 se supone, porque Ah. queda así, este queda atrás, adelante, adelante, atrás nuevamente, adelante, adelante, atrás nuevamente. ¿Sí? Entonces se supone que está rotando 120 grados y se está desplazando hacia arriba una cantidad. Ese es el mismo ejemplo, pero con otro dibujo. Entonces, rotamos, subimos, rotamos, subimos, rotamos, subimos, rotamos, subimos, rotamos, subimos. La rotación, recuerden que Es siempre un es, S5, ¿no? Un S5, no un C5. a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, se repite 5 veces. Entonces la rotación es 6, 5, aunque en estado sólido les comentaba que el 5 está prohibido. Simplemente aparecen moléculas, pero luego vamos a ver por qué está prohibido en estado sólido el 5. Ajá. Ahora, la notación, ¿cómo es? Bueno, aquí viene una notación, dice 6, subíndice 3, y dice aquí que se desplazó un medio. Ajá. Entonces, y dice aquí que la rotación es de esta, de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá. Vamos a ver cómo se utiliza. Si tiene un eje de rotación C2 en la notación de Hermann-Mugain o C2,
en la otra notación, o sea, un 2, vamos a poner ese 2 como el número grande que está aquí. Si tiene rotación 3, ponemos 3. Ajá. Si ponemos rotación 3, 3 y así sucesivamente. Y este número chiquito que está acá va a indicar el numerador del desplazamiento. O sea, este 2, 1, lo vamos a colocar el 2 como el denominador y el 1 como el numerador del desplazamiento. Entonces el desplazamiento va a ser un medio, ¿sí? Y la rotación va a ser 2. ¿Y cómo lo escribimos? Con un 2 y un subíndice 1. Este 3 subíndice 1 significa que tiene un desplazamiento de un tercio, o sea, este 1 es el numerador y este 3 es el denominador. Entonces, 3, 1 y rotación de 3. Este 3, 2 significa que el 3 es el denominador, 3, y el 2 el numerador, entonces 2 tercios. Rotación, 3, o sea, 2 pi entre 3. Ajá. 4, 1. El 4 es el denominador y el 1 el numerador. Y entonces, rotación, 2 pi entre 4. Desplazamiento, un cuarto. Vamos a pasar a cuando, por ejemplo, 6 y 3. O 4 y 2, aquí ya se ve. 4 y 2. 4 es la rotación, o sea, es una rotación de 2 pi entre 4. Y el desplazamiento es de un medio. ¿Por qué? Porque sería 2 entre 4 y 2 entre 4 es un medio. Por eso el desplazamiento es de un medio. Ajá. Vamos a ver 6 y 3. 6, subíndice 3 significa rotación 6. Aquí dice rotación 6. Y era 6, 3 el que estamos diciendo, ¿verdad? Y la fracción sería 6 tercios, pero 6 tercios es igual a un medio, entonces desplazamiento de un medio. El 6, 2. 6, rotación 2 pi entre 6. Y desplazamiento 2 entre 6. Y 2 entre 6 es igual a un tercio. ¿Queda claro cómo es la notación? La verdad me confundí cómo llegamos de una a otra. ¿Cuál? A ver, pero ¿cuál es la pregunta clara? La pregunta es que no entendí cómo pasamos al símbolo de Hermann Mugain. O sea, es el número grande va a ser siempre el de rotación Sí. El número grande es siempre la rotación. Ok. y el número chiquito va a ser el numerador El numerador. multiplicado. No. El numerador y el número grande va a ser el denominador del desplazamiento. Ok. Mira, este 2 es este 2, este 3 es este 3, este Ujú. 3 es este 3, este 4, 4. Aquí ya no dice 4 porque divides 2 entre 4, por eso es un medio. Ajá. Entonces el 2, este número grande, indica la rotación y además indica el denominador del desplazamiento. Ok. Nada más que ahí pone un medio porque está simplificado. ¿En dónde? A En vez de ver, poner 2/4, pone un medio en la traslación. aquí, Abajo. Ajá. este, Sí, porque si te digo que este es el denominador y este es el numerador, sería 2/4 el exacto. desplazamiento. Y 2/4 es un desplazamiento igual a un medio, ¿verdad? 2 entre 4 es Ujú. un medio. Ok. ¿Sí? Igual sería, el desplazamiento sería 3 entre 6, pero 3 entre 6 es un medio también. Entonces la rotación sería 6, pero el desplazamiento sería un medio. ¿Dudas? O sea, para la rotación, el número grande es el que indica. Para el desplazamiento, el chiquito es el numerador y el grande el denominador. ¿Sí? El subíndice sería el numerador.
¿Todo bien? Sí, Marco. Pues vamos a verlo ahora entonces, ahora sí, con una descripción matemática. Entonces, tiene mucho que no veo esa película de Matrix, que he querido ver otra vez, porque me va a salir otra película. Entonces, primero vamos a recordar rápido, ya hicieron de tarea el producto de un vector por una matriz, o una matriz por un vector. Entonces es fila por columna, ¿verdad? Entonces A1 por X1 y luego más A12 por X2 más A3 por X3 y así. Y luego otra vez fila por columna. Entonces el producto de una matriz por un vector nos debe dar otro vector. Eso ya lo checaron de tarea. Ya lo debieron haber visto en su curso de álgebra, supongo, pero por si ya se les andaba olvidando. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la posición como el vector. Ajá, le vamos a poner el vector X, Y, Z. Ajá, y vamos a aplicar los diferentes operadores. Resulta que los operadores tienen una matriz correspondiente. Por ejemplo, si es un espejo vertical, o sea que es un espejo un espejo horizontal, o sea, un espejo que refleja el eje Z, eso quiere decir que tiene una matriz 1, 1, menos 1 en la diagonal. ¿Sí? La identidad siempre va a tener 1, 1, 1 en la diagonal. Si es un espejo vertical, bueno, hay varios espejos verticales. Hay dos, ¿no? Al menos, fáciles de reconocer. El que refleja el eje X, eso quiere decir que tiene menos 1, 1, 1. Y el que refleja el eje Y tiene 1, menos 1, 1. Ajá. La inversión tiene menos 1, menos 1, menos 1. Ahorita vamos a encontrar eso. A ver, déjenme ver si lo puse acá. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo uno acá en el programa de para escribir. Ok, a ver, vamos a empezar con la inversión. Digo, con la identidad. Entonces, la identidad tiene 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la igual a la identidad. Y el vector, le vamos a poner el punto A, es igual a X, Y, Z. Entonces, si aplicamos la operación identidad al punto A, entonces nos debe de quedar esto, ¿no? 1, lo voy a poner acá para que no se quede espacio. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ay, Dios, ya me equivoqué ahí. Por X, Y, Z. ¿Podrían hacer esa operación? Les doy un minuto para que la hagan. Voy a preguntar otra cosa. Sí, dime, Santiago. Los vectores, o sea, nuestro vector A es un punto en el plano, ¿no? Sí, pero ahorita estamos viendo qué sucede con cualquier punto en el plano. O sea, X, Y, Z puede ser cualquier punto, puede tener valor 1, 2, 3, 1, 0.1, 0.3, así. Es cualquier valor, ¿Vale? ¿sí? Por eso es X, Y, Z. Yo tengo una duda. Sí, Abner. ¿Me escucha? Sí, Abner. No Ah, sé. sí. Sí. ¿No me escucha? Sí, Abner, sí te escuchamos. Ok. ¿El sistema por qué tiene ese -1? ¿Por definición? No, no es por definición. Hay una forma de obtenerlo, pero si me pongo a sacar todas las matrices, no vamos a acabar el curso.
Pero ahorita vamos a comparar en la gráfica qué es lo que sucede. Vale, vale. Sí, Gracias. sí, o sea, sí, ahorita estoy poniendo una definición, pero sí hay una forma de obtener esa matriz, de hecho. Nada más que es ya más de matemáticas, nomás un ratito. Pero sí, ahorita vamos a comparar. Ahorita comparamos con la forma gráfica, qué es lo que ocurre. Entonces, esto sería menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y tenemos el vector x, y, z. Les doy un minuto para que me digan qué vector va a resultar. O sea, matriz por vector, queda un vector, ¿no? ¿Cuál es el resultado del vector? ¿Va? Un minuto más. Ok, entonces esto quedaría menos x, y z. Ya no voy a poner todo lo demás porque son puros ceros. Sería fila por columna, menos 1 por x, menos x, más 0 por y, 0, más 0 por z, 0. Siguiente valor de la columna, entonces sería este está y. Entonces, 0 por x, 0, 1 por y, 0 por z, 0. Entonces queda y. Siguiente valor de z. 0 por x, 0, más 0 por y, 0, más 1 por z, z. Y entonces nada más queda menos x, y, z. Entonces vamos a analizar un poco lo que les estaba causando conflicto, de si es una definición o qué. Pero vamos a ver, no lo vamos a dejar, o sea, sí podemos obtener esta matriz y ver por qué este es un espejo. Pero vamos a ver que entonces el espejo x, el espejo que está en x convierte el vector x, y, z a menos x, y, z. Ajá. Acuérdense esto. El espejo que está en x convierte el vector x, y, z a menos x, y, z. Vamos a pasar a las figuras y vamos a verlo, vamos a compararlo con... si el x, vean esta figura del mental, si el x está viendo hacia nosotros, entonces pasa la x a menos x, y, z, ¿verdad? X y y se quedó, voy a copiar la figura mejor, voy a... No funciona. Un segundo. Ahí está, ¿no? Entonces a esa figura le voy a agregar los ejes. Y entonces nuestro eje entonces sería x hacia nosotros, y z hacia arriba. Ajá, entonces sería x, y z. Entonces, si se dan cuenta, bueno, no, aquí estoy mal. Este z debe de pasar por aquí, en medio, ¿no? Z. Y, bueno, y el y también. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo puse mal. X. Ajá. Entonces dice que el menos X, este es el espejo que está aquí, ese es el espejo que en X, o sea, porque convierte el eje X. Entonces esta parte de enfrente, al pasarlo a menos X, queda invariante.
Ajá. Y lo deja igual y Z lo deja igual. Ese es este espejo que está aquí marcado. Con el color gris. Porque X lo pasa para atrás. Muy bien. Si lo pasa para atrás, pasa de X positivo a X negativo. Entonces pasa a menos Y. Digo, a menos X. Y se quedó igual. Este punto que estaba aquí en Y, pues tiene la misma Y. Y Z que estaba en Z, pues tiene la misma altura. Este punto sigue en la misma sección. Por eso le llamamos el espejo en X. Y por eso necesita hacer esta matriz. No estamos viendo cómo obtener esta matriz, pero estamos viendo que necesita hacer esta matriz, porque esa matriz es la única que va a ser capaz de convertir el punto XYZ a menos XYZ, lo cual es equivalente a un espejo. ¿Queda claro cuál es la relación entre estas matrices y los dibujos que estábamos viendo? Entonces, para poder analizarlo, ahora sí que en el dibujito, el espejo tiene que ser perpendicular al eje que estamos estudiando. Correcto. Ok. Si dice espejo en X, es perpendicular al eje X y entonces refleja el eje X. Ajá. Debe ser perpendicular. Vale, gracias. Ajá. Y por eso la matriz, al final el vector pasó de X a menos X. Pero esa matriz que es capaz de convertir el vector de X a menos X es esta. ¿Sí? Obviamente hay otro fundamento para obtener esta matriz aunque no haya ningún vector. Ajá. ¿Dudas? ¿No? No, ninguno. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener el espejo en Y. El espejo en Y. Entonces quedamos que ese tiene la matriz 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1. ¿Me podrían decir cuál es el resultado de multiplicar el espejo en Y por el vector A, donde el vector A es simplemente X, Y, Z? Un minuto más. Ok, entonces el resultado quedaría X menos Y, Z. ¿Sí? Ya ven cuál está haciendo la dinámica. X menos Y, Z. A ver, vamos a ver si en los ejemplos tenemos algún espejo de estos. Ah, pues sí, sí está aquí. Entonces voy a copiar esta figura. Vamos a ser chiquita. Ok. Y entonces tenemos el espejo en Y. Tenemos igual los ejes igual que acá. X, Y y Z. Y vamos, pero esa no era la buena. Me equivoqué. Creo que no sé. Es esto. Ajá, y tenemos los mismos ejes, así como los tenemos planteados. X, Y y Z. X, Y y Z. Muy bien. Entonces, dice que este plano que está aquí va a reflejar el eje Y. Lo que está a izquierda lo pasa a la derecha y así sucesivamente. Creo que esta flecha la hubiera hecho para acá. Así, porque ese plano está así. Y se lo vamos a poner así. Ok, el Y lo refleja de izquierda a derecha. Entonces dice que el X lo va a dejar igual. Ahora, ¿por qué no me avisan? Dice mal. Aquí dice X. Ok, entonces el X lo va a dejar igual. Si tomamos este punto que está aquí,
este átomo, el X lo va a dejar en ese mismo X. El Y lo va a pasar a menos Y, está en positivo Y, lo va a pasar para este lado, a menos Y. Cualquiera que sea el valor de este, lo va a pasar a Y. Y Z, o sea, la altura la va a dejar igual. Entonces, ese es la operación del espejo en vertical, X, Y, Z. ¿Queda claro? Sí, todo claro. Ahora vamos a ver la operación de simetría del espejo en Z, que tiene la matriz 1, 1, menos 1, y estos son ceros. 0, 0, 0, 0, 0. Espero que quede claro, Abner, de lo que preguntaste, ¿por qué necesitan ser estas matrices? Digamos que estas matrices son las únicas capaces de satisfacer esta necesidad de que Y pase a menos Y, de que X pase a menos X. Un minuto para decir cuál es el resultado de esta operación del Z, son 3.53, pasamos tantito. A decir, entonces, ¿cuál es el resultado? Ya lo puse en el chat. Es X, Y, menos Z. Ese es el vector que resulta. Entonces, quiere decir que este espejo va a reflejar. Entonces, voy a compartir pantalla. Sigma Z, nos quedamos en esta, y estaba buscando a ver si teníamos un ejemplo, pero, sí, les dije sí, ya me acordé porque empezó todo el problema, porque no podía, estaba tomando screenshot de este pedacito, y no lo podía pegar. Ok, entonces ahí como está acomodado, ese sería Z, ese eje, y si se fijan, lo voy a rotar un poco. Ese sería Z, X sería hacia acá, perdón, y este sería X. Entonces quedaría de esta forma. X, Y y Z. Estaba viendo como hacia atrás. Ajá. Y en ese caso, el Z sí refleja a menos Z, ¿verdad? O sea, X, por ejemplo, si tomamos este átomo que está aquí, y dice, le aplicamos la operación espejo en Z, que es esta que está acá arriba, esta matriz. Entonces, para este átomo, X se va a quedar en X, Y se va a quedar en Y la parte de Z la va a reflejar a menos Z. Ajá. Entonces, sí aplica esa operación. ¿Sí? Ahora vamos a ver los de la rotación. Entonces, las matrices de la rotación, nos vamos a saltar la inversión y ahorita vamos a regresar a la inversión. Las matrices de la rotación son 3, dependiendo cuál es el tipo de rotación. Hay en X, en Y y en Z. ¿Se acuerdan que el giro siempre es en contra de las manecillas del reloj? Por ejemplo, si es giro en X, quiere decir que el eje X, la punta va en contra de las manecillas del reloj. Si es en Y, o sea, en Y, en contra de las manecillas del reloj. Esta flecha está pasando por arriba. Si es en Z, es en contra de las manecillas del reloj y la flecha aquí que estamos viendo está pasando por enfrente de nosotros. Ajá, o sea, desde atrás hacia adelante y se va hacia atrás. Esa es la rotación. Entonces vamos a poner esas 3 matrices. Ahora vamos a analizarlas. Esas están al revés. El eje que sí tiene es invariante. Vamos a empezar con la Z. La Z está más fácil. Dice que si rotamos en Z, entonces el eje Z no debe cambiar. Entonces el eje Z, que es este número de aquí, tiene un 1, pero todo lo demás cambia, ¿verdad? Estos son para C2, ajá, de 180 grados. Si está en X, pues va a pasar a menos X, ¿no? Si está en Y, va a pasar a menos Y, y entonces por eso le ponemos un -1 y -1 y un 1. Ajá, las voy a copiar. Las 3, una vez. Porque luego no digan que hay truco. Es que ahorita hice...
Hice el corte para hacer el as bajo la manga. ¿Ok? Entonces, rápido, les doy 3 minutos para que multipliquen por el punto A. Bueno, 2 minutos, ya la entendieron qué es lo que debe de ser. Entonces, C2 en X por A, C2 en... ¿Está mucho C2? C2 en X por A, perdón, y C2 en Z por el vector A. 2 minutos para que hagan el ejercicio. A ver, ¿quién me dicta? ¿Quién me dicta? ¿Qué da esto? X menos Y y menos Z. X menos Y menos Z. La siguiente. Menos X, Y y menos Z. Y la siguiente. Menos X, menos Y y Z. Muy bien. Ok, entonces quiere decir que si giramos en X, X se va a quedar invariante porque pasó desde el original era X, Y, Z. Si giramos en X, el eje X va a quedar invariante y los que van a cambiar son menos los y Z, ¿verdad? Si giramos en Y queda invariante y va a cambiar X y Z. Y si giramos en Z, entonces lo que vamos a hacer es que Z quede invariante y queda menos X y menos Y. Vamos a buscar uno de los ejemplos que tenemos aquí con las figuras que ya aprendimos. Debería poner más ejemplos, no tengo tantos. Para tener otras figuras. Por ejemplo, esta. Le vamos a poner un eje vertical ahí. Ajá, donde vamos a poner el C2 aquí. Y lo vamos a rotar en contra de las manecillas del reloj. Esta flecha está pasando por enfrente, no por atrás, por enfrente. Ajá, en contra de las manecillas del reloj. Y vamos a ubicar este punto como A, B, C y D. Ajá, entonces, si rotamos en en X, bueno, y vamos a ubicar nuestro eje, nuestro plano cartesiano. Perdón, ese sería para Z. Vamos a desplazar todo. Este ejemplo funciona bien para Z, así como lo estamos poniendo. Y entonces este es X, Y y Z. Tomamos en Z y rotamos. Entonces Z queda invariante. Si tomamos la altura, o sea, si rotamos en Z, la altura siempre va a quedar invariante, pero X sí va a cambiar. X va a pasar ahorita estaba de esta parte de enfrente, que es positiva, va a pasar a menos X, o sea, pasaría para acá atrás, y Y pasaría al otro lado, entonces pasa a menos Y. Entonces por eso tiene esta matriz menos X menos y Z. Igual haríamos, a ver, dejen ver si hay alguno que esté ubicado así. No tengo, todos los ejemplos que tenemos ahorita son en Z. Ajá. Entonces, el eje que tomen, pues va a quedar invariante. O sea, la altura no cambia. De Z nunca pasó a menos Z, ¿verdad? Al girar,
de D no pasó a menos D, sino que nada más pasó de Y a menos y de X, o sea, hacia enfrente, hacia atrás. ¿Queda claro el concepto para las tres? O sea, estoy poniendo solamente el ejemplo en Z, pero sería exactamente lo mismo para X y Y. ¿Queda claro? Marco, a mí me causó un poco de duda. Estamos asumiendo en el ejemplo de la molécula que el punto B está sobre el eje y el punto A está sobre el eje X, ¿verdad? No. El centro, el origen. Sí. El origen se encuentra aquí, a la mitad, aquí. A la mitad de este enlace. ¿Sí? Si tú giras sobre este eje C2, que es el Z, mira, este ejemplo es el del C2 en Z, que es este que está aquí. Ajá. Entonces, si tú giras ese C2 en Z, que es este eje vertical que está aquí, tú puedes analizar cualquier punto. Vamos a tomar como ejemplo el A. Si lo rotas, ya viste de la imagen, ¿no? Si lo rotas 180, esta A pasa al B y el P pasa al B. De la imagen. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a analizar las coordenadas. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a empezar más bien con el B, porque el B es el lado positivo. Si pasamos al B, si lo rotas, pasa al A. A ver, el B está en X. En X igual a 0, ¿verdad? Pero, Sí. entonces, si lo rotas, queda igual en 0. Pero vamos a imaginar que esta esfera le vamos a tomar la parte de enfrente de la esfera. Y lo rotas, y ahora esa va a quedar la parte de atrás de la esfera. ¿Sí? O mejor, mejor vamos a tomar el C, para hacerlo más fácil. El C está como hacia atrás. ¿Sí? Sí. Entonces el C está ahorita en una posición de menos X. Al rotarlo, pasa a X. ¿Sí? El C pasa a D, al punto D, y este menos X se pasa a más X. ¿Queda claro, Axel? Sí. Ahora, vamos a analizar el Y en este mismo punto C. El Y tiene una coordenada positiva hacia acá. Cuando lo pasas, queda del otro lado en menos Y. Entonces aquí por eso cambia de signo. De Y a menos Y. Y luego la altura. La altura está aquí Z, desde aquí hasta acá arriba, hasta lo alto en Z. Cuando lo rotas en contra de las manecillas del reloj, la altura no cambia. Pasa del punto C al punto D, pero la altura sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Okay. Entonces, cuando tienes este operador de simetría C2 en Z, lo que va a hacer es que X la cambia a menos X, Y la cambia a menos y Z la convierte en Z. O sea, la Z no le hace nada. La altura queda igual. ¿Queda claro? Ok, sí, gracias, Marco, ya queda más claro. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Lo que me quedó duda es si entendieron que puede quedar esta misma situación, pero con Y y con X. O sea, es exactamente igual. Ahora vamos a ver la inversión. La inversión en Schoenflies, letra I, en Hermann Mugen 1 barra, es igual a el espejo en Z por el C2 en Z. Pero esos dos tienen una matriz, el sigma en Z y el C2 en Z tienen cada uno su matriz. Para el sigma Z, quedamos que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. O sea, acá voltea el eje Z. Y para el C2 en Z, también tiene su matriz, que significa que cambia todo menos Z. Entonces sería menos 1, 0, 0,
0, menos 1, 0, 0, 0 y 1. Un minuto para que hagan esa operación. Voy a poner pause. ¿Cuánto les dio eso? Primera fila, ¿cuánto da? ¿Alguien la tiene? A ver, levante la mano. Levante la mano si yo la tengo. ¿No? ¿Nadie la tiene? Voy a volver a pausar entonces. Ok, entonces nos queda menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 0. Filas por columnas, lo hacemos rápido, a ver. 0 por menos 1, menos 1, más 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Entonces queda menos 1. Luego, fila por columna, 0 por 0, perdón, 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Ajá. Luego, la de esta, fila por columna, 0 por 0, 0, más 1 por menos 1, menos 1, y 0 por 0, 0. Entonces queda menos 1. Y la de este punto, la que va aquí, sería fila por columna. La fila es esta, la columna sería esta. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, más menos 1 por 1, menos 1. Entonces ya nada más queda menos 1. Todas las demás les debe de dar 0. Entonces esta es la matriz de la inversión. Tiene una diagonal en la menos 1, en menos 1. Vamos a multiplicar rápido el menos 1, 0, 0, que es la inversión. 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, por el vector x, y, z. ¿Cuánto da? Ya le agarraron la onda, ¿no? ¿Cuánto da esto? Menos X más Y menos Z. Menos x, menos y, menos z. Muy bien. Eso quiere decir que convirtió el eje, el vector x, y, z a menos x, menos y, menos z. Por eso la inversión es como si cruzáramos en la diagonal, porque la x la pasa a menos x, y la pasa a menos y z la pasa a menos z. Eso significa que es un cruce en la diagonal. Entonces, por eso les decía, lo pueden de dos formas. O lo ven con el espejo y con la rotación, o lo ven con la diagonal, que a mí se me hace más fácil buscar la diagonal, y entonces ya queda x, y, z, que se convierta en menos x, menos y, menos z. Continuamos con este tema en la siguiente clase. Que tengan buena tarde. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Bueno, guárdenlas para la siguiente clase, pero si es rápido, la pueden decir ahora. Marco, yo tengo duda, pero con los ejercicios que hicimos al final de la clase pasada. Ok, ¿la puedes guardar para la siguiente clase? Sí, claro. Ok. ¿Alguien más? Órale, pues, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos el lunes. Les vaya bien. Chao. Hércules. Nos vemos. Gracias, Marco. Nos vemos, gracias, Gracias, Marco. Marco. Chao.